Buenos días. Bueno, va a tener lugar en un pleno extraordinario con motivo de la designació dels components dels meses electorals per a les eleccions europees del 25 de maig de 2014. Excusa la asistencia de Javi Monsoriu y de Pilar, y se incorporará más tarde Raquel del Partido Socialista. Tiene la palabra el secretario municipal. Realizar el sorteo de los miembros de las mesas electorales. Este año el programa que vamos a utilizar es diferente al de años anteriores porque es el que se denomina Aplicación Conoce, que es el que elabora el propio Instituto Nacional de Estadística. Pues sin más vamos a proceder al sorteo. Además de realizar el sorteo de propios estables con la vacuna, ¿vale? Realizar el sorteo. Vale. Sí, va a ser el cielo, el presidente, ara vos ho llegiré, vaig a llegir-ho taula per taula. Primer llegiré el president titular, el seu primer suplent i el segon. Després el vocal primer i els seus corresponents suplents. I el vocal segon. És que és un programa diferent. Bueno, secció primera. Secció primera, mesa A. President titular, Marta Cánovas Sáez. Primer suplent, José Cervelló de Miguel. Segon suplent, Ana Isabel Biot Hernández. Vocal primer titular, Nadia Blesa Martínez. Primer suplent, Alfonso Alfajeme Blanco. Segon suplent, David Andrés Esteve. Vocal segon titular, Núria Domínguez Dolf. Primer suplent, Concepción Bayarri Senent. Segon suplent, Vicente José Bayarri Moreno. Secció primera, mesa B. President titular, Miguel Ángel Santor de la Fuente. Primer suplent, Fernando Piles San Andrés. Segon suplent, Ramón Sánchez Cerro. Vocal primer titular, Carlos Pomares Olmos. Suplent, María Desamparados López Bosch. Segon suplent, José Zomeño Perona. Segon vocal titular, Jaime Roig Ferrando. Primer suplent, Juan Carlos Yepres Murgui. I segon suplent, Marcos Sáez Cuenca. Secció segon, mesa A. President titular, Gladys Camisón Sánchez. Primer suplent, Cristina Fernández Coret. Segon suplent, Ángela Cortina García. Vocal primer titular, Gemma Horcajada Tierno. Primer suplent, María Amparo Ferrer Martí. Segon suplent, María Concepción Gómez Ruz. Segon vocal titular, Filomena Gallatadeo. Primer suplent, Salvador Bayarri Ciurana. I segon suplent, Amparo Ferrer Vilaplana. Secció 2, mesa B.
President titular, Neus Montañana Almela. Primer suplent, Mariluz Plata Marí. Segon suplent, Raquel Reales Huerta. Vocal primer titular, dime. Vale, m'he equivocat, perdó. És que com és un programa diferent, està el president, el primer suplent del president i el segon. I després van vocal primer titular, vocal segon titular i després els suplents. ¿Vale? Entonces, estem en la secció 2. La B. Ja no me tocava llegir esta. Vale. Primer vocal titular, Fabiola Nolivos Ceballos. Fabiola Nolivos Ceballos. Segon titular de vocal, Ernesto Morell Bayarri. Primer suplent del primer vocal, Vanessa Sánchez Castro. Segon suplent del primer vocal, Vicente Montañana Romero. Primer suplent del segon vocal, José Miguel Moro Pérez. I segon suplent, Diego Pérez Belzunce. Secció 3, mesa A. President titular, Ana Benlliure Morales. Primer suplent, Carlos Álamo Felipo. Segon suplent, Pilar Casares Guna. Vocal primer titular, Francisco Barrena Encinas. Vocal segon titular, Juan Manuel Ganforrina Cáceres. Primer suplent del primer vocal, Irene María García Matute. Segon suplent del primer vocal, Laura Ballester Pujol. Primer suplent del segon vocal, María José Alcántara Martínez, i el segon suplent, María Dolores Jimeno Cubas. Secció 3, mesa B. President titular, Vicente Ramos García. Primer suplent, Joaquín Sanz Civera. Segon suplent, Vicent Peris Esteve. Primer vocal titular, Miguel Ruiz Ferrer. Segon vocal titular, Yolanda Ruiz Marco. Primer suplent del primer vocal, Vicent Muñoz Pujol. Segon suplent, Saúl Pérez Martín. Vocal segon el primer suplent, Vicente José Marco Monsoriu. I el segon suplent, Antonio Moreno Ors. Secció 4, mesa A. President titular, José Luis Huertas García. Primer suplent, Arturo Candero Fornali. Segon suplent, Isidro Bayarri Marco. Vocal primer titular, Mari Carmen Vigorra Martínez. Vocal segon titular, Amparo Calvo Ruiz. Vocal primer suplent del primer vocal, Ignacio Fons Poquet. Segon suplent del primer vocal, Juan Francisco Abril Campos. Primer suplent del segon vocal, Concepción Jimeno Casares. I el segon suplent, Inmaculada Escalada Gómez. Secció 4, la mesa B. Antonio Muñoz Galiano, president. Primer suplent, Rosa María Moreno Colomo. Segon suplent, Dionisio Paralejo Araúd. Vocal titular primer, Victoria Palacio Merino. Vocal segon titular, Esteban Jesús Sánchez García. Primer suplent del primer vocal, Rosa María Romero Jimeno. Segon suplent del primer vocal, Jesús Soto Osorio. Primer suplent del segon vocal, María Eugenia Montejano Gracia. I segon suplent, Francisco José Pozuelo Soler. Secció 4, mesa B, que és la derrota. President titular, Juana Mercedes Villar Ruiz. Primer suplent, Fernando Paños Bueno. Segon suplent, Francisco Pablo de Vidal. Primer vocal titular, Ángel Ramírez Almela. Segon vocal titular, Concepción Fernández Frechina. Primer suplent del primer vocal, Vanessa del Coso Rubio. Segon suplent del primer vocal, María Ruiz Peris. Primer suplent del segon vocal, José Manuel Carceller Marco. Segon suplent, Salvador Serrano Pastor. Secció 5. President Juan Miguel Camarena Clarà.
Primer suplent de president, Núria Ferrer Valls. Segon suplent, Vanessa Corell Lao. Primer vocal titular, Sergio Miralles Mascarate. Segon vocal titular, Pilar Campos Escritze. Primer suplent del primer vocal, Francisco Martínez Vicent. El segon suplent del primer vocal, Ricardo Macián Tomás. Primer suplent del segon vocal, Agustín Jiménez José. I segon suplent, Antònia Garrido Sánchez. Secció sexta, mesa A. President titular, Mari Carmen Cosio Martínez. O Cosio, no sé on durà l'acento. Primer suplent, Ágata Corbí Vasconcelos. Segon suplent, Ana Belén Gil Fogue. Vocal primer titular, Beatriz Camacho Pérez. Vocal segon titular, Ángel Blasco Sánchez. Primer suplent del primer vocal, Víctor Amorós Engra. Segon vocal titular del segon suplent del primer vocal, Mireia Cuenca Malo. Primer suplent del segon vocal, Carolina Borillo Olmedo. I el segon suplent, Sònia Chiva Colàs. I ara ja l'última taula, que és la secció sexta, la mesa B. President titular, Sara Ligorio. Solo es un apellido, probablemente sea extranjera. El primer suplent del president, Mari Carmen Peris Cardell. El segon suplent de president, Marta Martín Pérez. Vocal primer titular, Isabel Urda Sánchez. Vocal segon titular, Amparo Pedrós Tormo. Vocal primer suplent, Carmen Pinar Saiz. El segon suplent, Tomás Rodríguez Mota. El primer suplent del segon vocal, Raquel San José Ferrer. I el segon suplent, María Dolores Requena Gómez.